Emergencia, dígame. Por favor, que se me ha Señora, perdido cálmese. la niña. Que estaba... Dígame. Que no la veo, mi niña, que no está. ¿Me puede dar más datos, por favor? Por favor, por favor. ¿Me puede contar exactamente qué es lo que ha ocurrido? Que no la veo. La reina doña Sofía ha inaugurado esta tarde el Teatro Municipal de Málaga, recuperado y rehabilitado por el Ayuntamiento de esa ciudad. Su Alteza la Reina de España, junto al Ministro de Cultura, ha descubierto una placa en la que quedan registrados para siempre un nombre, el de doña Sofía, y una fecha, 6 de abril de 1987, el día de la inauguración. El dispositivo de la reina normalmente se hacía en la Casa Real, comisaría prestaba los servicios de información y una unidad de intervención, un grupo de 50 personas que cubrían itinerarios, iban dando saltos de comando, siempre quedaba alguien para tenerlo protegido. Cuando un país está sometido a un terrorismo como nosotros estuvimos sometidos, tú no puedes dejar nada al azar. Por donde pase la autoridad, en este caso la reina, tiene que estar chequeado tanto por alturas como por debajo del nivel la cota de la calle. Se ponía gente con visores si era de noche nocturno, francotiradores y demás, para que nadie pudiera informar y que nadie pudiera irrumpir esto. Pero toda la labor se hacía la semana anterior de vigilancia, información, y se chequeaba desde el itinerario al espacio donde iba a estar la autoridad. Hombre, si alguien lo planeó, arriesgó mucho. Pero también es verdad que si todo el mundo estaba mirando a la reina, nadie reparaba en un niño. Cientos de fotografías de David Guerrero pueden verse en bares, locales y taxis de Málaga, ciudad donde el pasado 6 de abril desapareció este niño de 13 años. Pocas son las pistas sobre la desaparición del llamado niño pintor de Málaga, que solo uno... Yo en aquellos tiempos dirigía un periódico, el Diario de la Costa del Sol, ya desaparecido, y entonces fue de los primeros tiempos del periódico cuando surge el tema de David Guerrero. Y se vivió como toda la prensa, la radio malagueña, con intensidad. David ya era relativamente conocido, no puede decirse famoso, ¿no? Aquí hay una cuestión de grado, pero era relativamente conocido. Ya se hablaba en la ciudad de que había un niño que pintaba muy bien, era una promesa de pintor, una promesa seria de pintor, aunque ya algún compañero ya lo había llamado el pequeño Picasso. David tenía una facilidad para dibujar, te cuenta todo el mundo que lo conocía, que era en 5 minutos, tú le decías hazme algo y en 5 minutos era capaz de hacerte un dibujo, en fin, que a cualquiera nos haría valer de envidia. Todo el mundo que le conoce, y ahí están sus obras, decían que era un niño, superdotado para las bellas artes, sobre todo para la pintura. Era un genio de la pintura, ¿eh? Primero, no era un chaval normal, corriente, que iba a un colegio, iba a un instituto. Un niño que pintaba de maravilla. El niño pintaba ya en el vientre de la madre. Ella estaba exponiendo cosas, está haciendo... Entonces, claro, desaparece ese niño.
El rastro se pierde a las 7 menos 20 de la tarde del pasado lunes 6 de abril. Fue entonces cuando David se despidió de sus padres para dirigirse a la Galería de Arte La Masón. Allí exponía un Cristo hecho a pastel dentro de la exposición recordando la Semana Santa. No queda claro en qué punto de todo el itinerario se pierde la pista de David, porque es muy inquietante, ¿no?, que el único testimonio que encuentra la policía en la época es que una vecina lo ve salir, ¿no?, desde por la ventana, lo ve salir del bloque, y a partir de ahí ya no hay nada más. Nunca hubo demasiada información, pero bueno, ya supimos que el niño sale de su casa. Se supone que el niño tenía que coger el autobús en la parada del mercado de Welling, ir hasta Duquesa de Parcén. Allí había una galería, La Maison, y se iba a entrevistar con un periodista, con Paco Fadón, y después de ahí iba a sus clases de pintura en la Peña del Cenachero, ¿no? Un trayecto sencillo. En los 250 metros que separan su casa de la parada de autobús que él tenía que coger es donde desaparece. Y lo cierto es que la Interpol lo ha declarado como una de las desapariciones más inquietantes de Europa. Pistas, cero. ¿Qué pista? Lo único que se sabía es que el niño sale de su casa para coger el autobús en Welling. Ya está. Ya no había más pistas. Nadie lo vio en la calle, nadie lo vio en la parada del autobús. El niño se esfuma. ¿Y cómo se esfuma un niño? No, Calatrava, chicos, asómate. Eres los mejores pintores de Málaga. Sigue ahí, no te muevas. La madre lo describía como un niño un tanto tímido, muy volcado a su talento, a su pintura, que no le gustaba salir a la calle, que no le gustaba jugar con otros críos porque prefería quedarse en casa pintando. Un niño bueno, un niño muy familiar. De un barrio muy popular entonces, como es Welling, barrio eminentemente de pescadores entonces, pero un barrio muy unido. El padre iba todos los días. Iba al despacho de los policías y preguntaba. Y se estaba un rato y no había nada que decirle. Imagínate la de vueltas que le daría ese hombre hasta su muerte si él hubiese llevado a su hijo a la Maison. Pues no hubiera pasado nada. Yo me pongo en su lugar. ¿Qué haría yo? No dormir, no comer, espirituado, como decimos también en Málaga, flaco como una palmerilla. El padre, bueno, nos pasó y nos pasarían todos muy mal, muy mal, muy mal. Por favor, David, esté tranquilito, hijo, que tu madre y todos nosotros estamos contigo. O sea, ¿ustedes piensan que está con vida? Sí. Si voy por la calle me da la impresión de cuando lo voy a encontrar por el camino y me entra hasta sudores de pensarlo. Iba de una forma intermitente hasta que ya no he dejado de ir. ¿Cuántas noches, Antonia, en estos 9 años, cuando ha dejado usted la cabeza en la almohada, ha pensado usted si su hijo estará muerto? No. Antonia, ¿cuánto tarda una madre en aceptar que ha perdido a su hijo para siempre? Un día, otro y el tiempo y ya está. Se me han pasado los primeros días muy largos, pero yo parece mentira que hayan pasado 20 años ya. Ni una fiesta, aquí no se celebra ni Navidad, ni cumpleaños. Cuando venían los periodistas a la casa los primeros días y yo le decía, ¿esto cuándo sale? Si eso para la semana que viene. Y decía yo, bueno, para la semana que viene está aquí mi hijo.
está aquí mi hijo ya. Y fíjate, hace 32 años y nada. Hay casos que no se resuelven. Pasa el tiempo, todo queda tranquilo, como este mar de Málaga. Sin embargo, los policías sabemos que debajo de esa falsa calma siempre hay alguien escondido, guardando un terrible secreto. Don Antonio, ¿qué tal? Hombre, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Todo bien? Me he permitido pedirte lo que tú tomas siempre. Gracias, soy todo de siempre. Pero que en realidad lo que yo pretendía era tener un rato de charla contigo, porque sabes la cantidad de años que yo llevo inmerso en el tema del niño pintor, de su desaparición, de David. Me involucré muchísimo en el tema del niño pintor y la razón es muy simple, y es que cada año veníais vosotros al despacho, ya sabes, oye, ¿qué novedades hay? ¿Qué hay del niño pintor? Si hay alguna pista, eso me llevó a estudiarme los legajos de cabo a rabo y además a tener contacto con la familia. Y yo cada vez que pienso en la familia, cada vez que hablo con los compañeros que lo investigaron, cada vez que cojo el tema por una punta o por la otra, te digo francamente que es que yo no encuentro una explicación. Es verdad que la Interpol lo declara como desaparición extrema, es verdad que los compañeros, por lo que yo he visto en esos legajos de la investigación, y me consta, se tomaron todo el interés, lo trabajaron con denuedo. ¿Tú cómo ves que hoy se afrontaría eso? ¿Con más éxito? Porque es que 11 días unos meses después, en 11 días, se localiza y se libera a Melodina Cachán, el mismo equipo, con otros componentes de Estepona y tal, lugar. Pero el jefe era el mismo, ¿eh? Es difícil, ¿no?, también entender una investigación de la época, porque yo que también me he estudiado el sumario, lo que hay del sumario del caso, la incógnita que me queda siempre cuando lo leo es si ahí está todo lo que se hizo. Evidentemente, si un sumario de un caso de este tipo tiene poco menos de 1000 páginas, me parece escasísimo para un caso de esta envergadura. Por eso siempre pienso, cuando lo veo, que tuvo que haber mucho más, pero que en la época no todo lo que se hacía, no toda esa suela de zapatos que desgastan los policías se documentaba. Eso sí te lo compro porque claro, me consta que eran muy pocos, ¿eh? Eran 4 o 5 y el trabajo era ingente porque entraban llamadas, entraban falsas pistas. Claro, y no todo se reflejaba, porque si no... Yo supongo que es que no les daría la vida para reflejarlo. Yo conozco personalmente, soy amigo de más de uno de los que estaban en la investigación y sigo pensando, con los medios de hoy, ¿tú crees que se podría avanzar? Si hoy desapareciera David, ¿se podría avanzar? Estoy absolutamente convencido. O sea, claro que el resultado sería diferente y de hecho, no sé si conoces José Ángel Sánchez, un policía de aquí de Málaga, de Guadalix, de Madrid. De Madrid. Sí, sí. Policía nacional. Policía local. Pero fíjate, ha profundizado a partir de su experiencia en búsqueda en un sistema que permita, acotar, sobre todo en búsqueda en grandes áreas. Tiene una tasa de resolución de casos creo que del 80%. Eso lo ha creado él mismo. Lo ha creado él a partir de la experiencia, ha integrado en ese equipo, creo que tiene un equipo con 25 o 30 personas que le ayudan en ese trabajo, ingenieros, porque cuando se produce una desaparición, yo he trabajado en varias, los cuadrantes son muy amplios y a veces se dan palos de ciego, y aquí yo creo que hacen entrevistas muy profundas, muy exhaustivas al entorno para averiguar sitios comunes, lugares donde ha podido ir la víctima. Pásame esa documentación, que tengo curiosidad. Para que le eche un Incluso vistazo. Si tú me dices cómo hablar con él o me pones en contacto con él. Merece la pena hacer una revisión profunda del caso, esto que llaman la investigación en frío, porque lo que en un momento determinado, en una época determinada no se vio, a la luz de otros ojos distintos y revisando esa investigación se puede ver. Es un niño de 16 años, mide 1,40 m, moreno, nacionalidad española. Seguimos, policía local, vamos a batir territorio y vamos a localizar a ese chaval.
Señores, agilidad, agilidad. Vamos a reorganizarnos, por favor. José Ángel, ¿estamos correctos en el sector 3? Sí, estamos posicionados aquí. Vale, vamos a iniciar. Continuamos. Venga. Venga, señores, ánimo que va a aparecer. Venga, va. Damos por cerrado este simulacro. Víctima localizada y finalización del dispositivo. Perdona, ¿tú eres José Ángel? Sí, soy José Ángel. Mira, no me conoces, no nos conocemos. Yo soy Juan Antonio O'Donnell. Encantado. Soy inspector jefe de policía destinado en Málaga, ya jubilado. Me han hablado de que tú has desarrollado un método relacionado con la búsqueda de desaparecidos. Efectivamente. Nos dimos cuenta que no había procedimientos y protocolos de actuación. La primera metodología que desarrollamos es la metodología BGA, búsqueda en grandes áreas, que está dirigida a dotar de herramientas a todos los efectivos intervinientes en un dispositivo para que haya una sistemática de trabajo. Posteriormente a eso, lo que establecimos fue una metodología vulnerables, trabajando en la prevención. ¿Cómo dices que desarrollas tu trabajo? Porque tú tienes que respetar los tiempos en que tienes que cubrir tu destino como policía en Guadalix, ¿no? Sí, todas las funciones que llevamos haciendo desde el año 2004 las hacemos de manera voluntaria y altruista, destinando nuestro tiempo libre, pues bueno, y quitando tiempo a nuestras familias, ¿no? Con el éxito y la estadística que tú me has dicho de acierto que tenéis, la pregunta que yo me hago es cómo eso no está incorporado a todos los métodos y protocolos de actuación en general de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado frente a una desaparición. Nos encantaría que esto estuviera a disposición de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Podríamos aportar ya no solamente la intervención, que sería muy óptimo, sino la prevención, enseñar a muchas familias a prevenir esa desaparición y que no tuviéramos que trabajar todos los recursos que tenemos detrás. Mañana imparto un curso en el Instituto de Formación Integral de la Comunidad de Madrid, en el IFISE, y mañana nos vemos. Te lo agradezco enormemente y seguiremos la conversación. Perfecto. Hasta mañana. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Su nombre? Juan Antonio O'Donnell. En el parque infantil, ¿cuántos de aquí en un momento dado se han puesto a consultar las redes sociales cuando está el niño jugando y le dejan sin supervisión alguna? ¿Alguno lo ha hecho? Sin miedo, sí, no pasa nada. ¿Quién mantiene largas conversaciones con familiares, amigos o gente del parque y nos ponemos a hablar en corrillo y dejamos al chaval que siga jugando? ¿Cuántos? Muchos, ¿no? Perdemos la noción temporoespacial y el niño es susceptible de ser víctima de un secuestro, de una captación, una manipulación. Los desaparecidos son una realidad. Cuanto más voluntarios, mejor vamos a hacer el dispositivo. Pues no, señores. Lo que tenemos que estructurar son grupos muy específicos y muy concretos para trabajar en esa habilidad. Y cuando nos viene a un dispositivo un perro de búsqueda en grandes áreas, ya sea de una especialidad u otra, y oye, ¿tu perro qué especialidad tiene? Y me dice, mi perro es de personas vivas. ¿Cuánto tiempo entrenas? Me dice, una vez al mes. Pues el perro viene como un Hyperman, ¿no? Viene con todos los chalecos, con todas las pegatinas, con todos los escudos, viene rotulado, el guía viene a tope y cuando sueltas al perro, el perro ni busca. Y dice, ¿el perro tiene un mal día? No, el guía es el que tiene el mal día.
Yo se lo digo, que ese es usted en su casa. Detrás hay una familia. Uno de los casos, por ejemplo, que hablábamos, era el caso del niño pintor. Juan Antonio Gómez Alarcón lleva 10 años desaparecido de la Sierra de Mijas. Hemos hecho dispositivos, seguimos trabajando en ello. Ahí tienen a Paco Molina, 16 años, y fíjense la desaparición. Fue a través de una captación y no se sabe más de él, que salió de la estación de Córdoba y a partir de ahí ya no se tiene más rastro de él. Borja Lázaro, en La Guajira, Colombia, aquello es otro mundo diferente, es otra estructura, pero tenemos que atender a la familia, o la dejamos desahuciada. Como es complicado el caso, lo dejamos aparcado, no podemos. Han visto ustedes también a Caroline del Valle, y así suma sigue. Que tu hijo no venga a casa y que digas qué ha ocurrido aquí, ¿no? Nadie llega a comprender esa situación. Las familias no han cerrado un duelo. Ustedes, cuando alguien fallece, pasa su duelo y todo el mundo entiende que tiene a su cuerpo, le entierra y va pasando las diferentes fases. Sin embargo, en las desapariciones no. Tu familiar no ha llegado y, como dice el padre Paco Molina, todos los días espero a que llamen a la puerta para que me digan que mi hijo está aquí, o que sea el mismo el que llame a la puerta o al teléfono y me diga, papá, estoy bien. Y eso es durante 6 años, todas las noches, y una, y otra, y otra, y otra. Al final, los desaparecidos son invisibles. Oye, pues me ha parecido todo el método que habéis desarrollado y la forma en que lo habéis explicado, me ha parecido interesantísimo, ¿eh? Yo creo que marca un punto de inflexión sobre lo que hasta ahora se venía haciendo en la búsqueda de desaparecidos. Sí, hemos llegado sobre todo a sensibilizar en esa materia, ¿no? Sensibilizar y poder adoptar medidas preventivas para actuar antes de que desaparezcan las personas. Esa sensibilización, por ejemplo, ocurría en materia de tráfico. Años anteriores teníamos unos índices de mortalidad y accidentes altísimos, a base de campañas, trabajo de la DGT y de todas las fuerzas del Cuerpo de Seguridad que estamos velando por la seguridad de tráfico, directamente reducen esos índices de mortalidad y de accidentes, ¿no? Esa sensibilización que tiene que haber para toda la sociedad debe existir también para las familias, para los desaparecidos. No hay un método o no hay una sistemática de trabajo específica para todo el mundo por igual. Y de ahí que se esté trabajando, llevamos trabajando desde el año 2004, en aplicar una metodología a nivel nacional. Que todo el mundo, si hay un desaparecido, trabaje con las mismas herramientas y los mismos procedimientos. Eso tiene que formar un conjunto de normas que tienen que ser lo suficientemente explícitas para que en ningún punto de España donde desaparece alguien se olvide esa especie de guión obligado de todo lo que hay que decir sobre la persona desaparecida. Pero eso ocurre porque nos saltamos pautas en el procedimiento. La previsión y la prevención. Cuando un niño va a un lugar nuevo, o nosotros mismos, llegas a una zona nueva, te enteras de lo que hay alrededor. El niño llega en vacaciones a la playa o un centro comercial. ¿Qué puntos de referencia o qué datos le tenemos que aportar o arrojar a ese menor para que tenga unas herramientas de decir? Nosotros en nuestra metodología lo que le indicamos a los padres es que le enseñe al niño a que si se desorienta, a que retorne a un punto, ¿no? No, que se siente como una seta. Quieto. ¿Qué ocurre? Que el padre va en una dirección o en otra. Y el niño en otra. ¿Qué ocurre? Si el niño se sienta, puedes ir 20 metros adelante, 50. Pero está allí quieto. Pero va a estar quieto allí. Sí. Son cuestiones que al final son positivas y efectivas. Bueno, esto es un experimento que hacen en Estados Unidos, donde con la mascota que tienen van a hacer el reclamo del menor y donde le pregunta a la madre si cree que su hijo se puede ir con él y sobre todo si va a confiar en él. La madre dice que no, que imposible, que ha hablado con él, bueno, pues comenta la situación y a continuación pues va hacia la niña con ese perrillo, ¿no? Like the puppy? Yeah. Can you guess what her name is? Duncan. Duncan? You were close, her name's Donuts. Es muy curioso cómo empatiza y cómo conecta con esta menor ya
se ha ganado su confianza y a partir de ahí lo único que le queda es llevársela y hacerle una promesa. I got some more puppies. Want to go see the other puppies? Yeah. All right, let's go. Come on. Right over here. Give me a hand. Esto lo hemos hecho concretamente en parques y zonas verdes infantiles. Hemos hecho un estudio donde vemos cómo los padres pierden la percepción temporoespacial a la hora de supervisión de ese menor por mantener largas conversaciones, trabajar con las redes sociales, despistes o simplemente sin estar ellos presentes. El niño jugando sin límite ninguno. En una encuesta que hicimos en el Espinar en Segovia, el 78% de los padres indicaban que en algún momento su hijo iba a perder o desaparecerse. Y es por una falta de percepción del riesgo, piensan que a ellos nunca le va a suceder y que eso solo pasa en la televisión a terceras personas. Consternación en Lardero, en La Rioja, por el asesinato de un niño de 9 años. El presunto asesino se lo llevó del parque donde jugaba y le mató en su casa, donde le detuvo la Guardia Civil. Tuvieron que escoltarle para evitar que los vecinos le lincharan. Estaba en libertad condicional tras cumplir condena por otro asesinato y 2 agresiones sexuales. ¿Utilizarías el tiempo que dura este documental, aunque sean cosas dolorosas y sean situaciones que no son agradables? ¿Invertirías ese tiempo para evitar que tu hijo se perdiera o desapareciese? Yo creo que es una reflexión que se deberían de hacer los que están viendo este documental. ¿Tú crees que el caso del niño pintor concretamente, y en esa investigación tal como está, después de tantos años, tendría aplicación alguna de las metodologías que tú me estás exponiendo? La metodología vulnerable no tendría aplicación directa, porque es trabajar antes de que desaparezcan las personas. Pero sin embargo la metodología BGA tiene una particularidad que trabaja en el entorno urbano, tendríamos el entorno próximo, cercano, habitual o de costumbre, y ahí sí que podríamos trabajar para ver si hubiera alguna línea de investigación o si hubiera algún indicio que nos condujera para que los investigadores pudieran aportar algo. Es muy difícil por el tiempo que ha transcurrido y es complicado el que podamos llegar a algún fin, pero como decimos a la familia de personas desaparecidas, la esperanza es lo último que se pierde y bueno, el caso no lo podemos cerrar por respeto a las familias, ¿no? Hay un dicho policial que afirma que tiempo que pasa, verdad que huye. Han pasado muchos años, quizá demasiados, pero los policías tenemos otra verdad. No existe el crimen perfecto, sino investigaciones incompletas. ¿Qué demonios puede haber en este sumario que se nos haya pasado durante 35 años? Yo traté mucho a algunos de los policías que llevaron el caso y allá donde había una mínima posibilidad iban y volvían muy decepcionados. Yo lo he visto sufrir mucho y sé que han sufrido mucho. Días y días en un coche siguiendo a alguien, pasando hambre, sin una botella de agua y trabajaron a destajo, a destajo. Ahí había grandes profesionales, el mismo jefe del grupo, el segundo era un tío de investigación completísimo, una gente que estaba muy cualificada y no quedó una pista. Yo he visto que no quedó una pista porque no, un indicio porque no se llevara hasta el final, hasta los más peregrinos, ¿no? Empiezan a surgir teorías de todo tipo. Una de ellas, que siempre fue absurda, es que al niño se lo llevan para que falsifique obras, ¿no? Ya la califico de absurda, no es imposible, el niño no tenía la técnica necesaria para eso y además gente que falsifique obras hay muchísimas y no tienes que secuestrar a nadie con lo que eso conlleva, cometer un delito tan grave, ¿no? Melody desaparece unos meses después. Si David desaparece el 6 de abril del 87, Melody el 9 de noviembre.
Durante un tiempo se llegó a decir que la investigación de David Guerrero fue un fracaso en parte porque se centraron los esfuerzos en la Costa del Sol en encontrar a Melody. Pero son casos completamente distintos. ¿Qué los une? Niño y desaparición. Cuando una desaparición es de un niño, pero si ese niño además rubio y de ojos azules, y encima es niña todavía más, interesa más a los medios. Día 9 de noviembre. La pequeña Melody es secuestrada a las 9:30 de la mañana cuando su hermano mayor la llevaba en coche al colegio Aloja de Estepona, en Málaga. Día 11 de noviembre. La policía localiza uno de los coches utilizados por los secuestradores. Día 13 de noviembre. La cantante coreana Quimera, madre de Melody, pronuncia un dramático mensaje ante los periodistas reclamando que le devuelvan a su hija. Rendez-moi ma fille, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Día 15 de noviembre. La familia Nakachian recibe una fotografía de su pequeña con un periódico y una cinta con un dramático mensaje grabado por Melody. Papá, yo te quiero y a mamá y a mi hermanito chico. Soy muy triste, te quiero ver, papá. En el zulo, en el piso donde tenían a la niña retenida, habían hecho un agujero en la pared para emparedarla. Todas las pruebas apuntaban a que pensaban matarla y emparedarla y que nunca más se supiera, o por lo menos se tardase mucho tiempo en averiguar dónde estaba el cuerpo. La iban a matar, ellos, sus mensajes eran rudos, eran auténticamente de auténticos asesinos, eran la crème de lampa francesa. Los secuestradores de Melody han conseguido asustar al padre de la niña, el multimillonario Raymond Nakachian, tras enviarle un mechón de pelo de su hija y un mensaje reclamando que pague el rescate o la matarán. Estábamos ya contra el reloj, teníamos localizados 3 o 4 sitios donde podían estar esta gente, pero de la niña no sabíamos más. Persiguiendo a uno de estos 2 de los 4 coches que teníamos localizados, ellos giraron la cabeza y nos mordieron en largos policiales que nos descubrieron. Entonces no nos quedaba otra que tirar. Tirar era decir, en los sitios que conocemos, donde hemos estado, los tenemos localizados, vamos a solicitar mandamientos de entrada de registro y vamos a entrar corriendo a todos. A las 4 menos 20 o algo así, tal, entramos en el tercero C, los geos, y nosotros detrás, pum, 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 tal. Y allí estaba la niña con 2 de estos delincuentes. Uno fue a coger la niña para petarse con ella. Alguien le pegó un tiro muy limpio en un hombro, creo recordar. En fin, cogimos a la niña. Entonces voy yo conduciendo. Delante teníamos una emisora que teníamos el contacto con la comisaría. Con la emoción del momento, todo el mundo: tenemos a Melody, tenemos a la niña, tenemos a Melody. Y di algo, di algo. Llama al padre, llama al padre. Día 20 de noviembre. La operación Baby es un éxito tras la intervención de los geos. Más de 50 inspectores han participado. La familia Nakachian no ha pagado un céntimo del rescate. Era muchísima la presión, la tensión nacional e internacional, porque nos jugábamos el prestigio no solo de la policía española, el prestigio de España, pues desde el punto de vista de lo que era entonces, y sigue siéndolo, gracias a nuestro clima, a nuestra cosa, un emporio turístico. Imagínate que estábamos hablando de la Costa del Sol y el gobierno puso los medios que podía y que debía. Su caso es feliz porque tiene una resolución, la niña apareció, volvió con sus padres, fue tranquilizador para los ciudadanos porque era la policía funciona, los medios funcionan, todo funciona bien y era un final feliz. Hermano David, ya hace 9 meses que saliste de casa y nada más ni nosotros ni nadie supo de ti. Estas navidades tu ausencia se hace mucho más grande y dolorosa. Si me oyes, David, vuelve, da señales de vida, vuelve para hacernos las navidades más felices del mundo.
A David lo veían en todas partes y en todas partes al mismo tiempo. Hay una avalancha de llamadas, algunas bien intencionadas, la mayoría creo yo, y otras, bueno, pues ya sabes, ¿no? Siempre hay un porcentaje de gente que de mala es estúpida o de estúpida es mala, ¿no? Llamadas continuamente, sobre todo de gente que daba o creía haberlo visto, pero ni lo había visto, ni tampoco creía haberlo visto, pero decía que yo lo he visto. Fue un caso que pasó tanto la frontera provincial como la nacional y fue el extranjero. Yo después estuve como agregado de interior en la Embajada de Lisboa y te preguntaban por el asunto ese. Es que hubo muchas denuncias de gente que creía ver a David Guerrero en todos los sitios. Una de las que más creció en el momento fue la del 88, de que había sido visto en Lisboa. Dos testigos diferentes creyeron haber visto a David pintando en la calle. La policía portuguesa lo investigó y avisó a la española de que sí podría ser el pequeño. Dos inspectores de Málaga viajaron a Portugal y hallaron a este niño de 14 años. Se llamaba Carlos, era portugués y medía 1,38, menos que David en el momento de su desaparición, que ya alcanzaba entre 1,55 y 1,58. Cuando tú no tienes línea de investigación, pues empiezas por todos los sitios. Y cuando no encuentras nada, y ahí no es porque no se trabajara, ¿eh? Yo he visto los dossiers que hay allí y todo se comprobó, hasta el más peregrino. Así que un medium decía por ahí lo que se le ocurría, y, bueno, por apoyo a la familia y al padre, pues se comprobaba, simplemente. En torno a este tipo de casos, siempre la corte de videntes, de brujos, de taumaturgos que aparecen intentando casi nunca ayudar, casi siempre o bien buscando dinero o bien notoriedad, es muy común. Sí que es cierto que solo hubo un caso en la Crónica Negra que se acercó un vidente a la realidad, que fue la desaparición de Anabel Segura, que un vidente predijo que estaba ya muerta. Claro, también es cierto que era el 50% de posibilidades. Nosotros nunca hemos creído en nada de esto. ¿Usted, Antonia, comparte completamente con su marido ese punto de vista? Sí, por supuesto, porque ha sido tantas las personas. Yo tengo de Antonia Guevara la memoria de su presencia en el programa y cómo contaba que la puerta de su casa, que conocía en ese momento, pues sí, la dejaba abierta siempre, ¿no? Me contaba también algo estremecedor, ¿no? Cómo ella y Jorge, su marido, se volvían a cada lado de la cama para llorar silenciosamente, sin influir uno más en el otro, sin hacerse daño, ¿no? En 2015 promoví la creación de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, Quién sabe dónde Global. En 2016 establecemos un convenio con los Ministerios de Interior, Justicia y Asuntos Sociales. Se trabaja en sesiones muy intensas, al menos 10 que yo recuerdo, y al año siguiente, 2018, nace el Centro Nacional de Desaparecidos. El Centro Nacional de Desaparecidos es un centro, un observatorio del fenómeno de la persona desaparecida. Se dedica pues, a analizar informaciones con el objetivo pues, de conseguir mejorar los procesos de investigación pues, para que las fuerzas de cuerpos de seguridad sean más eficientes en este campo. Todos los días entran denuncias de menores desaparecidos. El grupo de personas que más denuncias activas nos entran en las fuerzas y cuerpos de seguridad son varones españoles en una franja de edad de 13 a 17 años. En el ámbito de las denuncias por desaparición,
en España, vamos a circunscribirnos en España, estamos en torno entre las 25.000 y 30.000 denuncias anuales. Las desapariciones de menores en Europa suponen anualmente 250.000 casos. Y esto no lo digo yo, está reflejado en los datos de Missing Children Europa, que depende de la Comisión Europea. Si hablamos de porcentajes, nosotros estudiamos que en torno al 2% son las denuncias que más se mantienen activas y que las fuerzas policiales siguen investigando. Un 2%. O sea, a la familia que le toca, obviamente, el 2% es lo peor del mundo. Pero bueno, todavía nos movemos en unas cifras que podemos decir que a lo mejor pues, podían ser lógicas. Una desaparición tiene un efecto similar al que viven las víctimas de un conflicto bélico, de una guerra. Actualmente, cuando una familia se enfrenta a una desaparición y no se resuelve en los primeros días, en las primeras semanas, en los primeros meses, los casos de larga duración suponen un sufrimiento añadido incalculable. Y muchas familias se enfrentan al carpetazo de un sobreseimiento de un archivo de la causa. Eso ocurre porque no hay una ley adecuada. Lo dijo el Senado ya en 2013, ¿eh? Entonces hay que poner en marcha una ley específica que evite los archivos, que evite los sobreseimientos, que mandate de forma expresa que la investigación, la búsqueda debe seguir hasta el final. Tenemos aproximadamente 4.000 y pico expedientes de restos humanos y cadáveres que están pendientes de identificar. En menos de un año hemos conseguido identificar a 800 personas. Entonces, a ese ritmo, ojalá consigamos poner ese contador a cero. Todos los días entra una denuncia de desaparición por menores. El problema que estamos viendo es que se está convirtiendo casi en un problema social de otro tipo. No sabemos si educacional, puede ser familiar, puede ser a nivel de redes sociales. Nos estamos dando cuenta que hay un problema que hay que atajar de raíz. Son muchos menores desaparecidos, muchos. ¿Quién querría llevarse un niño? Agresores, pederastas, pedófilos. Y por más que pregunto, siempre aparece el mismo concepto: Deep Web. Si quieres peces, tienes que mojarte el culo, dice el refrán. Si quieres respuestas, a veces no queda otra que meterte en la boca del lobo. Acceder a la Deep Web es tan sencillo como descargarte un navegador especial que se llama Tor. Lo configuras y es muy sencillo de configurar, cualquiera puede hacerlo y empezar a navegar. Tor no es un software ilegal, nace con la idea de anonimizar las conexiones, es decir, piensa en activistas de países que tienen dictaduras o regímenes totalitarios. Estas personas utilizan la red Tor para comunicarse entre sí sin ponerse en riesgo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser una red oculta, sirve tanto para el bien, como acabo de describirte, como por supuesto para el mal. Borra las huellas tanto de los buenos como de los malos y por lo tanto los malos lo saben y lo aprovechan. Mira, aquí por ejemplo tengo un listado de enlaces que te pueden servir para acceder a páginas web que pertenecen a esta red oculta, a esta dark web. Aquí por ejemplo tenemos una que serviría para comprar armas y munición real en Reino Unido, para comprar drogas, incluso para obtener documentación falsa para hacerse pasar por un ciudadano de Estados Unidos.
Contratar a un sicario es tan sencillo como acceder a alguna de las páginas de este u otros listados en los cuales proporcionan ese servicio y pagar con Bitcoin, que es una moneda que se ha hecho muy famosa, pero su característica principal es que es anónima también. Los pagos no se pueden rastrear. Me gustaría saber si el mundo de la pederastia y de la pedofilia también está dentro de la Deep Web o de la... Por desgracia, sí. Por ejemplo, clicando aquí, entramos en una página que parece un foro en el cual clicamos cualquiera de los hilos y, de nuevo, parece que no hay nada, pero ya empezamos a ver cierto contenido, dependiendo de dónde hagamos clic, podemos encontrar ya algo mucho peor. Antes de Internet, el pedófilo era un tipo aislado, individual, que se movía por los parques, se acercaba a los colegios, buscando un niño al que poderse acercar. Ahora ocurre lo mismo, pero existe una comunidad. Antes no existía una comunidad de pedófilos. Y este tipo de delincuentes que buscan imágenes sexuales de menores tienen mucha experiencia en ello, más que cualquier ciudadano normal, porque se dedican a estudiar a los menores para saber cómo obtenerlo. Y los hay más astutos que saben perfectamente hacerse pasar por otro adolescente, con la convicción necesaria para llevar al error, para engañar a una víctima. Un comportamiento típico: revisar las redes sociales de la víctima. Pues le gusta el color rojo, los espaguetis, los perritos y la música coreana, el pop coreano. Pues yo me hago un perfil con esas características, y como mi vida es buscar el abuso sexual de menores, voy a oírme unas cuantas música de K-pop, voy a ver cuáles son las razas de perros más simpáticas, y con eso voy a establecer un contacto con la víctima, de manera que va a pensar que soy el chico de su vida, porque tenemos los mismos gustos. Tenemos en algunos casos donde vimos que el ratio de éxito era en torno al 5 por 1000, pero le vale suficiente. Ya tiene 5 víctimas de las que obtiene imágenes, y una vez obtenidas las chantajea, las amenaza, las presiona para que sigan mandando esas imágenes, y en ocasiones de forma muy cruel. Llegan a decir: pues tienes que mandarme 2 fotos y 3 vídeos en los que salgas así, hagas esta conducta sexual, hagas esta otra, y cuidadito con quién hablas. Hoy a las 2 de la mañana quiero que estés, pero es que tengo que estar durmiendo, que mañana voy al colegio. No. A las 2 de la mañana tienes que estar. ¿Por qué? Porque el autor de los hechos está tranquilamente en su casa, tiene suficiente información, que la ponemos incluso los padres a veces ponemos demasiados datos sobre los hijos, saben qué colegio estudian, saben qué ciudad es, mira Google Maps y mira una calle que la niña necesite ir del colegio a su casa. Pues te esperaré en la calle tal, que sé que pasas todos los días, y mañana y allí te mataré. Los niños tienen miedo real, porque piensan que realmente va a pasar eso. Y lo que hacen es entrar en una bola cada vez más grande, donde para intentar salir ceden al chantaje, y lo único que están dando es más herramientas al chantajista para continuarlo. Antes, una víctima de abusos los había sufrido, los denunciaba o no, pero era algo mayormente privado. Ahora esos abusos están en Internet para siempre, porque detrás de cada foto, detrás de cada vídeo, hay un niño, hay una niña que sufre. Por supuesto, nosotros, como Cuerpo Nacional de Policía, siempre recomendamos que no haya dispositivos conectados en las habitaciones por las noches. Cuando se cierra la puerta de la habitación para dormir y no están durmiendo, es cuando ocurren los mayores desastres, o mejor dicho, cuando se exponen a los mayores peligros. De noche, las inhibiciones bajan incluso dentro del dormitorio. Los agresores han acabado su jornada laboral, están en su casa y también tienen más de los deseos sexuales que no han satisfecho mientras estaban en la tienda, en la gasolinera o en la oficina trabajando. Hay mayor riesgo y hay un menor control social, en este caso control familiar. El niño, la niña, está en su habitación y se deja llevar con mayor facilidad. Por eso, teléfonos, llamadores, fuera de la habitación a la hora de dormir.
casi lo más grave de todo es el sentimiento de pertenencia y el refuerzo positivo que se dan en estos grupos. Esto no está tan mal, el niño en realidad quería, es que me excita mucho mi vecinita de abajo, no te preocupes, esto es normal, es que la sociedad no nos quiere, pero nos acabará aceptando como ha aceptado otras conductas. Eso es algo que repiten mucho. Entonces, este refuerzo que se da entre sí es lo que puede llevar a que alguien que jamás habría abusado por miedo acabe abusando de un niño por el apoyo que le dan los demás. Hola, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal, Perdona el Carlota? retraso. Me alegro de verte. Es que me he retrasado en la consulta un poco. Estupendo. ¿Qué pasa? Siéntate, ¿qué tal? Bueno, cuéntame. Bueno, tú sabes que yo estoy con una investigación que ya viene muy atrás y concretamente ahora encuentro que me vendría muy bien conocer la opinión de una profesional como tú respecto a las conductas pedófilas o pederásticas. Bien, bueno, pues, hombre, es verdad que popularmente se utilizan esos dos términos como si fueran iguales, y no es verdad. La pedofilia es un trastorno, una parafilia, un trastorno de la conducta sexual, y que, bueno, lo que conlleva es un deseo irrefrenable de tener visión y contacto con niños, pero no tiene por qué llegar al delito. Sin embargo, el pederasta es un criminal, un violador, llega y consume el delito. Es verdad que todos los pederastas son pedófilos, pero no todos los pedófilos son pederastas. Los hay que tienen su vida, que están casados pero bueno, tienen esa necesidad de... Las necesidades del pederasta son más profundas, igual que de los delincuentes, en el sentido de que necesitan la violencia, la sangre, ¿sabes? No pueden gestionar su sexualidad como si dijéramos todos de un modo u otro normalmente. Tienen que recurrir a esa violencia. A la violencia, efectivamente, a la violencia, pero... Y yo he conocido declaraciones de violadores que han dicho, mire usted, me da igual, me pueden castrar química o físicamente, que yo, con un objeto o como fuese, voy a seguir violando, porque es mi pulsión, es lo que yo necesito para llegar a mi satisfacción plena sexual. Estamos hablando de trastornos psicológicos, quiero decir, y los trastornos psicológicos... hay trastornos que no se curan, hay trastornos que tú aprendes a controlar. Uno de los problemas que tienen estos individuos, que está en su perfil, es que no saben gestionar, no tienen unas habilidades sociales correctas para poder gestionar sus problemas. Entonces recaen, claro, en el trastorno y en su consecuencia. Tú piensas también que los pedófilos, por ejemplo, en las redes sociales, que ahora mismo, bueno, eso está haciendo muchísimo daño, estragos, y en los niños, en las víctimas. Por eso es tan importante que desde la familia se vigile el tema de las redes sociales, porque, bueno, evitaríamos muchas cosas. ¿Tú estás a favor de que un padre, cuando sospecha, investigue el móvil de su hijo adolescente a ver qué está pasando? Sí, además... ¿No crees que esté vulnerando ninguna libertad? ¿Lo recomiendas? No, es que no dudo, no dudo. Quiero decir, cuando tú ves que un adolescente nada más que quiere estar en su cuarto, solo quiere estar con su móvil, solo quiere estar... Estamos hablando de un adolescente, sí, con su portátil, y el niño está más serio de la cuenta, el niño tiene como una... Tú tienes que investigar qué pasa, porque los hijos son una responsabilidad desde que nacen. ¿Y él no te lo va a decir? Hasta que nos morimos. ¿Y él no te lo va a decir? Y él no te lo va a decir. Yo tengo en la consulta muchísimos adolescentes que los padres los traen y los padres no saben ni la cuarta parte de la película. Se van enterando después, claro. David Guerrero tenía 13 años. Era reservado y tranquilo, pero no por eso dejaba de ser un adolescente y, por lo tanto, un gran misterio. Una compañera de clase le pide en algún momento, oye, ¿por qué nunca me haces un dibujo? ¿Por qué nunca me haces un regalo? Y le hace rápidamente el boceto de un señor mayor. Un señor, además, que la propia
niña, ahora es una mujer adulta, dice, hombre, ¿pero por qué me haces este señor tan feo? Pero bueno, la niña evidentemente se quedó el regalo. Ese boceto, andando el tiempo, daría lugar a uno de los puntos, yo creo que más inquietantes de toda esta historia. La policía de Málaga ha encontrado una pista fiable de David Guerrero, el niño pintor desaparecido hace ya 3 años. Esta hipótesis se sostiene por la presencia del ciudadano suizo en varios hoteles malagueños en marzo y abril de 1987. Según la policía, esta relación queda confirmada por la declaración de una camarera y por el hecho de que la última pintura de David fuera una caricatura de gran parecido con el extranjero. Han comprobado una caricatura de este señor con fotografías de él y coinciden perfectamente, y por lo visto se trata de la misma persona. El hombre que aparece dibujado es un hombre de nacionalidad suiza, con una vida bastante inquietante. En ese momento estaba casado en segundas nupcias con una mujer muy rica, tenía varios hijos, tanto de ese matrimonio como del anterior, y era un hombre que algunos medios y algunas investigaciones policiales le vinculan con algo tan terrible como es la pedofilia. En marzo de 1990, si no recuerdo mal la fecha, se presentan en su casa en Suiza para investigar. La mala suerte que tienen es que en enero del 90 había fallecido este hombre. La pista se recorrió, se indagó, se llegó hasta esta persona. Desgraciadamente, cuando se llega hasta él ya había fallecido. Su familia dio acceso a todo el laboratorio fotográfico que él todavía conservaba. Y ahí no se encontró ni una sola pista. Se encontraron fotografías de Málaga, fotografías de la época, evidentemente esta persona estuvo aquí, pero no se encontró nada que lo relacionara con David Guerrero. Y luego van a buscar al suizo y se ha muerto. Y callejón sin salida otra vez. El suizo falleció en Fez, Marruecos. No paro de pensarlo. ¿Por qué iba tanto a Marruecos? ¿Qué hacía allí? Quizás su hijo Jean-Pierre tenga algunas respuestas. Pero han pasado más de 30 años y no sabemos qué fue de él. Buenos días. ¿Es usted Jean-Pierre Esman, por favor? Sí. Mire, perdone que le moleste, no tengo el gusto de conocerle. Mi nombre es Juan Antonio O'Donnell y le estoy llamando desde Málaga. Soy inspector jefe honorario de la policía de aquí. Le he llamado porque estamos haciendo una serie de llamadas a las personas que tuvieron alguna relación con el caso del niño pintor para un documental. A nosotros nos gustaría saber, a mí en concreto, ¿qué relación cree usted que pudo tener su padre, que en paz descanse, con David, con el niño pintor? A mi juicio, ninguna. A mí me han citado una vez a la policía. Sí. Y se han dado cuenta que... bien, primero yo les he dicho que mi padre había muerto, ¿no? Y lo mismo han ido a hacer una comisión rogatoria a Suiza, molestando a la esposa de mi padre. Se llevaron unas fotos, las volvieron a traer, hicieron un circo imposible y ya está. Así que fueron ahí a hacer un viajecito de placer. ¿Y qué explicación le da usted o le decía él para esa costumbre suya de ir por la calle y parar a algún chiquito, pedir permiso, porque él era una persona muy educada, tal cual me permito decir que es usted, y entonces hacía esas fotos? ¿Qué es lo que le movía a él a fotografiar a los jovencitos? Bien, siempre él me decía que la ventaja de un joven o una joven es que no posa. Un adulto se va a posar. Un niño es mucho más natural. ¿Por qué razón tenía la costumbre
su padre de viajar a Marruecos? ¿Tenía allí algunos intereses, amigos, familia? ¿Cuál era la razón de sus viajes a Marruecos? No sé, le gustaba y ya está. Ya, pero él iba y venía de Málaga a Marruecos y de Marruecos a Málaga. Pensábamos que a lo mejor, como había sido un gran hombre de negocios, yo pensé, digo, bueno, pues a lo mejor las antigüedades, las alfombras, todos esos gustos que él tenía, pues podían estar vinculados a esos viajes, ¿no? No, no creo. No creo. El suizo es la última pista fiable del sumario, pero también es un cabeza de turco perfecto. No podemos quedarnos con ese falso culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué más les quedó por investigar? ¿Qué más? La Peña El Cenachero era una peña muy conocida en la ciudad en ese momento. Había personas muy conocidas en la ciudad al frente de ella. Estaba Paco Repiso, José Luis Cuberta, que era un constructor, un promotor inmobiliario muy conocido en la ciudad, gente respetable. Y era un centro de las peñas que había entonces, seguramente el más cultural. Había muchas exposiciones de pintura, recitales de flamenco, conferencias, para la gran mayoría. Tenía un gran peso en el ayuntamiento, un gran peso en todos los ámbitos. Esto es interesante, porque 30 años después surgen dos declaraciones de dos personas. Una es un pintor que dice que vio al niño en la galería, y otra es una señora que dice que su padre, que era el vicepresidente del Cenachero, le comentó que había visto al niño sentado en las escaleras. Y argumentan que esto lo dijeron en su día y que la policía no lo tuvo en cuenta. Aparece Daniel Carretero, un periodista, que se vincula a Jorge, al hermano de David, y juntos empiezan a intentar reabrir el caso. Conozco a Jorge en el año 2018 con motivo de un reportaje que estaba haciendo para la agencia EFE, y a partir de ese momento nos conocemos y poco a poco, sin pretenderlo, sin ser algo premeditado, pues nos surge pues el gusanillo de ponernos a investigar poco a poco hasta que terminamos pues, bueno, tocando todos los ámbitos que pudieron tener relación con David. Y en total hemos podido entrevistar a centenares de personas y muy probablemente incluso hayamos podido hablar con más personas que la policía en todo este tiempo. Existe una nota del Gobierno Civil que se envió un día después de la desaparición del niño, en la que se señala que hubo un testigo que afirma haberlo visto en la parada de autobús a las 7 menos cuarto. El responsable de prensa del Gobierno Civil de Málaga en aquel momento, Rafael Contreras, ha confirmado esta información. Mi participación fue simplemente pasarle a los medios de comunicación una nota de la policía. Esa fue toda mi participación. Decía que David fue visto a las 7 menos cuarto en la parada de autobús de... Pero sin opinar, o sea, yo cuando pasaba una nota oficial no opinaba sobre la nota, simplemente decía, esto es lo que me comunica la policía y nada más. Luego, posteriormente, tengo el testimonio de otra persona, un antiguo delegado sindical de la UGT en Málaga, llamado Paco Jurado. Esta persona afirma haber visto a David ya subido al autobús, iba de pie y el autobús estaba parado, estaba estacionado en la propia parada del mercado de Welling. Luego tenemos una referencia en la revista Tiempo, publicada un mes después de la desaparición, en la que se hace mención al testimonio de una mujer, de una persona, que señala que David se montó en el autobús aquella tarde y que compartió parte del trayecto con él. Luego ya nos encontramos en la Galería de Arte de la Maison, en la que el pintor malagueño Rafael Jaime Calderón señala que no solo vio al niño, sino que además tuvo una breve conversación con él. Y por último, tenemos el último lugar donde nos llegan testimonios de la presencia de David aquella tarde, que es la Peña El Cenachero.
Estos testimonios señalan que David estuvo en la peña la tarde de su desaparición, estuvo un momento nada más, un ratito solo, y posteriormente salió. ¿Por qué no llegó a la Academia de Pintura? Es la gran pregunta que nos suscita todo, el gran resumen que podemos hacer de nuestra investigación. Gervasio es un nombre que aparece en una carta anónima que se envía al domicilio de Antonia Guevara, la madre de David, a finales de la primavera del año 2018. Estamos hablando de una carta muy completa, de unas 7 páginas, en la que se nombra a esta persona relacionada con la Peña El Cenachero. Era una especie de hombre para todo. Y curiosamente tenemos algún testigo que nos señala que poco tiempo después de la desaparición ese hombre se marcha de Málaga y ya no volvieron a saber de él. Al principio nos tomamos los nuevos testimonios con mucha ilusión, la verdad, porque jamás no hubiéramos previsto algo parecido, ¿no? Pero poco a poco nos damos cuenta de que nuestro gozo en un pozo y de que, aunque hayamos conseguido que la policía, la unidad adscrita al juzgado, se haya involucrado y haya reabierto el caso, se podría decir de esa manera, pero no nos consta que haya hecho gestiones que se derivan de nuestra investigación. Lo que nos preguntamos es si presuntamente David llegó a aquel lugar, a calle Ángel, aquella tarde, ¿qué pasó entre que el niño llega a aquel lugar y la segunda planta, que era donde estaba la Academia de Pintura? Hola, quería hablar con Plácido Tobar. Sí. ¿Es usted, verdad? Sí, soy yo. ¿Usted recuerda qué se le pasó a usted por la cabeza sabiendo que se había perdido un niño que usted lo conocería por ir allí a las clases? No lo sé, yo ya lo sé, porque yo allí no hablaba con nadie. Pero hombre, Yo estaba en la entrada para que no entraran los que no eran socios. claro, pero Plácido, aunque usted no hablara con nadie, usted escuchaba los comentarios. Si se mete en el bar a hablar y yo estoy en la entrada en un altavoz que voy a escuchar. Claro, pero fíjese un detalle, Plácido, lo mismo que yo no sé cómo era su trabajo, si yo hubiera sido uno de los policías que en el año 87 buscaba al niño, le hubiera preguntado a usted, porque a priori yo no sé si usted ha controlado o no ha controlado a la gente de la Academia de Pintura. Y lo lógico es que la policía le hubiera preguntado. A mí no me preguntó la policía ni nadie. Nunca. Yo lo único que le puedo decir que yo de esto no sé nada. Es lo único. Me temo que, salvo una casualidad, porque decir aquí un golpe de suerte sería una canallada, salvo una casualidad, creo que nunca sabremos qué pasó con David. El hecho de no saber dónde está yo creo que es lo peor que le puede suceder a alguien. Peor incluso que saber que tu hijo ha muerto, que ya me parece lo peor que le puede pasar a un ser humano. El no saber si está vivo o está muerto me parece todavía peor. No lo sabe nadie. Menos hasta el día de hoy que yo sepa. Los restantes grupos han seguido trabajando el asunto y no se sabe, es que no lo sabemos. Nunca se cierra un caso. Nunca. Se han resuelto casos después de haber prescrito desde el punto de vista judicial de 30 y tantos años. Todavía se está buscando a Jack el Destripador. Tarde o temprano te puede llegar el hilo. Y cuando te llega el hilo y coges el hilo ya no lo sueltas. Siempre hay alguien que sigue
aunque oficialmente el caso, digamos, estuviese archivado y tal y cual, siempre hay gente que tira de algún papel a ver si descubre un algo, de alguna declaración, de algún documento, de alguna cosa, siempre. Hombre, José Ángel, buenas tardes. Mira, te llamo porque he hecho una gestión. He hecho una gestión que te va a producir una cita, y esa cita puede conseguir que en un futuro no se produzcan casos como el de David, y si se produjeran, que tengan una solución, un desenlace mejor. No te voy a decir ahora mismo, si me lo permiten, no te voy a decir ahora mismo dónde es. Permíteme que te lo diga después, ¿de acuerdo? Bueno, pues un abrazo. Hasta luego. El vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Gómez de Celis, ha recibido hoy a José Ángel Sánchez, jefe de la Policía Local de Guadalix de la Sierra. El vicepresidente ha conocido la metodología Vulnerables de búsqueda de personas desaparecidas. Dicha metodología, con casi un 80% de éxito, ha sido valorada positivamente en el Congreso y se comenzará a trabajar en breve su desarrollo legislativo de ámbito nacional. En nuestro país se denuncian cada año 30.000 desapariciones de menores. La aplicación de este método reducirá esas cifras, según han informado.